Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Michel Onfray. Ay, ¿dónde quedé yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, vamos a ver. Freud, el crepúsculo de un ídolo, pero, claro está, ustedes van a ver la presentación de la vida y obra de Sigmund Freud, una presentación que he tenido, digamos, la responsabilidad de hacer y al mismo tiempo veo que ya no se nota mi, ¿cómo decirlo? A ver, ahí estoy, ok, ok. No, está bien, está bien. Yo no me veía, pero está bien, digo, es que al fin y al cabo, eh, aunque uno no lo quiera, uno es referente de uno mismo. Pero vamos a continuar con la lectura. Nos hemos profundizado, hemos detallado cómo el filósofo Michel Onfray ha hecho una lectura, ha hecho un estudio, ha interpretado a Freud y la obra de Freud como puede, como quiere, de forma que presenta, sin decirlo, realmente hasta eso ha sido un estudio, pues sí podemos decir, cobarde, porque insinúa cosas que no dice, y lo que insinúa de Freud es que era loco y mentiroso. Ajá. Una persona no ética, es decir, que Freud falsificaba cosas, decía cosas y al mismo tiempo no. Y entonces de todo esto, el autor del libro, Michel Onfray, le repito el nombre del libro, Freud, el crepúsculo de un ídolo, y Michel Onfray, digamos, se encarga de querer insinuar cosas. Ajá. Y la mayoría de esas cosas vienen directamente, no de Freud, sino de lecturas, es decir, interpretaciones, es decir, del mismo Michel Onfray. Ajá. Cosa que, de lo cual también acusa a Sigmund Freud. Es que Freud no demostró nada, es que Freud no dijo nada. Bueno, es que simplemente no fue capaz de leerlo conforme al tiempo de Freud. Por supuesto, si nosotros o ustedes hablamos, incluso ahorita somos amigos, supongamos, estamos tomando un camión, estamos en el transporte público y vamos platicando los dos. Cualquier persona que llegue a escucharnos no nos va a entender necesariamente y hasta podría decir, estos dos se ríen solitos porque están locos. Ajá. Así es como Michel Onfray nos está presentando a Sigmund Freud, literalmente. Ahorita estamos en el capítulo 14 de la segunda, no, capítulo 14, digamos, linealmente, el capítulo que estamos leyendo es el capítulo 9 de la segunda parte. Fíjense esto, cómo Michel Onfray estructura su texto. Segunda parte, genealogía, subtítulo, la cabeza de Freud niño. Tesis segunda, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Capítulo 14 o bueno, capítulo 9 de la segunda parte, matar al padre una vez y para siempre. Esto es, digamos, lo que Michel Onfray quiere atribuirle a Freud. Ajá. Un deseo de asesinato, pero no es, digamos, como desde una lectura analítica, sino es desde un ataque, ajá, desde un juicio. Freud malo, quería matar a su papá, por supuesto que no lo hizo. Si mal no recuerdo, el padre de Freud muere cuando Freud estaba ya casado y con hijos, y lo que Freud señala en muchos de sus textos sociológicos, eh, ahorita no los voy a nombrar, seguramente el texto nos los va a señalar, es, digamos, como el conflicto de Edipo, el conflicto edípico, el complejo de Edipo, se estructura, digámoslo así, no solo a partir de deseos humanos, masculinos y femeninos, sino también que podemos rastrearlo o generar la hipótesis de un momento histórico que no fue Freud quien lo propuso, fueron otros investigadores, antropólogos,
sociólogos, etnólogos, biólogos, entre ellos Charles Darwin. Todo esto se narra en Tótem y Tabú. Digamos, Freud hace un recuento de estudios científicos sobre el desarrollo del totemismo y a partir de ahí, hacia al final de Tótem y Tabú, Freud aborda la religión y la evolución de la religión. Ajá. Por supuesto, les dejo en la descripción todo Tótem y Tabú y por todos los videos que hemos grabado sobre el crepúsculo de un ídolo. Ajá. Ahorita ya sin más dilación, sin más tardanza, les voy a comenzar a leer a partir de lo que mi archivo de Kindle dice que es la página 2673. No hemos leído tanto, pero así dice el archivo. Dice de la misma manera. Ajá, no es un subtítulo, así comienza el párrafo. Ujú. De la misma manera que Aníbal y Edipo, Moisés tiene para Freud un papel importante en la escritura de sí mismo. Ajá. Que recordemos cuando Onfray dice la escritura de sí mismo, es como quiere decir la locura de Freud que representa el psicoanálisis. ¿Por qué? Justamente porque su segunda tesis de Michel Onfray es el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Ajá. Al momento, entonces, de decir en la escritura de sí mismo, Michel Onfray ya ha, digamos, generado todo este recorrido a través del cual él dice, demuestra, o él piensa que demuestra, que el psicoanálisis es una autobiografía freudiana y no supone como tal una ciencia. Ajá. Esta afirmación de Michel Onfray es cuestionable y la hemos desafiado a lo largo de estas lecturas, pero también vamos a seguir estudiando lo que señala el autor, Michel Onfray. Dice el texto. Este es un ejemplo, ¿no? Eh, ahorita dice el texto, en 1914, Freud publica El Moisés de Miguel Ángel, que encontrarán en la descripción. Repito, en 1914, Freud publica El Moisés de Miguel Ángel para intentar resolver el enigma que le ha planteado esa escultura en septiembre de 1901. De vacaciones con Mina, la hermana de su esposa, envía una postal a su mujer en la que escribe palabras de Freud. Esta tarde, algunas impresiones que nos darán tela para cortar durante años. Cierra comillas. Ajá. Luego cuenta su visita al Panteón. Panteón no quiere decir el lugar donde se entierra, sino una serie arqueológica, un lugar de arqueología propiamente en Grecia. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que esto es algo que no dice Onfray ahorita que lo estoy leyendo. Sí, ciertamente, a Freud le gustaba viajar en una de esas ocasiones, y de hecho no solo una vez, varias veces visita Grecia, y de hecho hacia el final de su vida, su acercamiento hacia las ruinas arqueológicas de Grecia representan para él pues un momento culminante en su vida. Ajá. Pero no nos dice aquí, simplemente Freud con su cuñada, ajá, se van a visitar. eh, no dice exactamente dónde, simplemente dice el Panteón, la escultura del Moisés de Miguel Ángel, te podemos investigar dónde quedan, dónde están situadas, eh, y continúa la referencia de Onfray. Luego cuenta su visita al Panteón y la iglesia de San Pietro in Vincoli, donde, entre comillas, he visto el Moisés de Miguel Ángel. De repente, por error. Todo esto está entre comillas, son citas de Freud. Y enfatiza Onfray, no entiendo por qué, por error, con admiración. Ajá. Eh, mm, miren, es que justo Onfray
con estas afirmaciones, con esta, por error, ajá, quiere presentarnos a un Freud mentiroso. Ujú. Ya es algo que hemos estado observando desde hace tiempo en la estructura del texto de Onfray. Eh, asegura o atribuye a Freud voluntades, intenciones. Y eso, digamos, no solo es, eh, podría yo decir, antifilosófico, anticientífico, eso es un vicio, digámoslo, en la concepción de la voluntad humana. Ujú. Justamente algo que puedo señalarles del psicoanálisis mismo es cómo cuando el individuo, el paciente, comienza a hablar, va a ocultarse su propia voluntad a sí misma o a sí mismo. Ajá. Sí, y esto lo podemos ver también en los niños. Ajá. Cuando nosotros, por ejemplo, descubrimos a dos niños haciendo algo, una travesura, ya tiraron el bote de pintura, ya rompieron la bolsa de harina y ve, ya rompieron el cojín, ya hicieron esto, aquello, quemaron el colchón. ¿Quién lo hizo? Él, ella, él. Yo no, no, claro que no. Y es algo así, digamos, lo que se vive en un psicoanálisis no terapéutico, digámoslo así. Un psicoanálisis separado de la salud mental. Ajá. El sujeto comienza a hablar, llega en el punto en el cual se calla. Puede ser que piense, es que si le digo esto a mi analista, va a pensar mal de mí, pero yo no quería hacer ningún mal. Yo no quería lastimar a nadie. Yo no quería, o yo no pensaba, o yo no tenía la intención de, y sin embargo, esto pasó. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Otra, algo mucho más, digamos, fino y al mismo tiempo natural, es cuando cada ser humano se acerca a lo que podemos nombrar en psicoanálisis como los mecanismos del placer, como las formas de satisfacción o como las formas de obtener goce de las cosas. Ajá. Ninguna persona, al menos civilizada, pueden haber gentes que sean más bien violentos, que estén orgullosos de engañar, de robar, etcétera, etcétera, etcétera. También esas personas tienen su valor en la civilización, pero luego ahondamos al respecto en otro momento. Una persona que se encuentra, digamos, eh, acostumbrada a tratar a sus semejantes de modo respetuoso, va a dudar, por ejemplo, en usar palabras cuando ese discurso que él o ella misma han desarrollado los llevan a acercarse a la tristeza, al odio, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, dentro de mi propia práctica como psicoanalista he encontrado muchas mujeres, y esto es específico de mujeres, que dicen, yo no odio, no. No puedo odiar. Eso de odiar es algo totalmente desconocido para mí. Y sin embargo, a- justamente a partir de sus narrativas se puede entender que odian y manifiestan y hacen patente ese odio hacia gente muy cercana, parejas, hijos, amigos, amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando uno les menciona, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué aquello? Mm, No sé, no sé por qué, pero yo no odio. Ah, ok, usted no odia. Ajá. Eh, ponerles ejemplos, ajá, de cómo a veces nuestras propias motivaciones pueden ser desconocidas voluntaria o involuntariamente por nosotros mismos. Ajá. Esto es, digamos, el núcleo del psicoanálisis. Ajá. No es una cuestión dogmática, no es una cuestión a través de la cual nosotros como psicoanalistas nos pongamos como jueces de la humanidad, sino observadores de aquellas personas que hablan y de cómo todo ser humano
llega a un punto en el cual eso que está diciendo atenta en contra de la propia imagen que nosotros mismos queremos sostener. No los demás, nosotros. Ajá. El psicoanálisis no es por sí solo ni un ataque en contra de la psicología, de la religión, de la psiquiatría, ni de la moral. Simplemente podemos dar cuenta de cómo las personas suelen ocultarse a sí mismas ciertas facetas de ellos mismos. Ellos, ellas, adultos, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, aquí repito la frase de Freud que motiva la exclamación de Onfray. He visto el Moisés de Miguel Ángel, de repente por error. Y Onfray dice, no, está mintiendo. ¡Por error! El está mintiendo no lo dice, pero es lo que, digamos, trata de insinuarnos con su exclamación. Ajá. Bueno, querido Onfray, justamente parte, digamos, de la tesis, el psicoanálisis es una autobiografía, parte es certera, parte es cierta. Ajá. Sin embargo, en esa misma autobiografía, Freud nos demuestra cómo el psicoanálisis es posible siempre y cuando uno como sujeto humano esté dispuesto a enfrentarse a uno mismo y superar ciertas barreras que uno mismo ha establecido principalmente hacia sus formas de goce. Ajá. Y aunque no lo creas, Michel Onfray, Sigmund Freud fue un ser humano. Ajá. Es que esta declaración tan inocente y al mismo tiempo tan atrevida, justamente por el mismo planteamiento que hace Onfray, por el título de su libro, es algo que se encuentra en el mismo psicoanálisis. El mismo psicoanálisis, por ejemplo, la tesis fundacional, el sueño es un cumplimiento de deseo. No es una visión a futuro, no es a lo mejor en algún momento voy a tener, no, el sueño ya te lo dio. Es una satisfacción, cumplimiento de deseo. ¿Qué es eso, Michel Onfray? No nos lo ha dicho. Michel Onfray, Freud lo dice desde la interpretación de los sueños. Y poco a poco, lo inconsciente se revela al mismo tiempo como la causa de muchas enfermedades que hoy podremos llamar psicosomáticas, muchas de las situaciones que podemos decir son feas para la humanidad. Al mismo tiempo, lo inconsciente es el mayor de nuestros tesoros, pero esto Michel Onfray no lo puede nombrar. Ajá. Dice el texto, en cada una de sus estadías romanas, visita diariamente esta estatua, el Moisés de Miguel Ángel. Ajá, que les sugiero, búsquenla en Google, es una escultura impresionante, Miguel Ángel era un genio. Y justo el estudio que hace Sigmund Freud de la escultura del Moisés, eh, muy interesante. Realmente a mí no me gusta mucho ese texto en particular, pero no deja de ser interesante las formulaciones que el mismo Freud hace sobre una escultura. Ajá. Dice el texto, mira, espía, mide, dibuja. Necesita un año para redactar aquel breve texto, una treintena de páginas impresa y 13 años de gestación, con signos de admiración, ¿vale? No estoy exagerando yo, el texto trato de darle el sentido. ¿Qué significa esa estatua? ¿Por qué esos dedos en medio de la barba? Ajá, porque el Moisés tiene una barba muy nutrida. Es más, vamos a buscarlo en Google para que puedan ustedes notar el genio de Miguel Ángel. Miren, aquí estaba haciendo una breve... eh, A ver, Moisés de Miguel Ángel. Miren, vean eso. Imágenes. Es que vean eso, en serio. A ver, a ver, a ver. Pues es Wikipedia. Eso. A ver, ¿lo podemos ver más grande? Sí. Es una escultura increíble, bellísima. Y da una cuenta de
una perfección, hay una magnificencia del arte de Miguel Ángel. Ajá. Cómo juega con su barba. Ujú, el Moisés. Y justamente algo que podemos ver es ¿cómo se dice? Las tablas de la ley entregadas por el mismo Dios a Moisés. Ajá. No recuerdo estos cuernitos o esas cosas que están en la cabeza de Moisés, qué significaban, pero vamos a regresar a la presentación de Vida y obra de Sigmund Freud y continuamos con el texto, ¿vale? Pueden ustedes buscar videos, imágenes del Moisés de Miguel Ángel. Mm, ¿Por qué esos dedos en medio de la barba? Algunos ocultos, otros visibles. La postura física del Moisés. ¿En qué momento de su historia lo capta? Cuando la ira lo petrifica en su intención de destruir las tablas de la ley de su pueblo apóstata, que baila en torno a un ídolo, o después de haber renunciado a ella, como un sabio que ha dominado su pasión. Freud concluye, Miguel Ángel sorprende a Moisés en el momento de renunciar a castigar a su pueblo, pero en ese instante las tablas de la ley que ha desistido de destruir se resbalan de las manos y bien podrían estallarse contra el suelo. Freud se ve sobrecogido ante la obra, es decir, impresionado. Ajá. Petrificado a su vez delante del mármol. En la correspondencia con Weiss o Weiss, Weiss, habla de su relación con esa escultura como la que mantendría con un, entre comillas, hijo del amor. Véase la carta del 12 de abril de 1933. Fíjense, 1914, 1933. Ajá. El salto que hace un Frey para buscar justamente sostener una idea, pero dice el texto. Al publicarse el texto, aparece sin firma. Para explicar la ausencia de esta, se pretexta que el autor ha elaborado su análisis con meros fines de diversión. Freud confiesa avergonzarse de su diletantismo, es decir, tardanza, y duda de la validez de sus resultados. Solo ha aceptado la publicación, nos dice, bajo la cordial presión de sus amigos. Puntos suspensivos. Recordemos también, Michel Onfray usa los puntos suspensivos para decir cosas sin decirlas. Es decir, estos puntos suspensivos nuevamente quieren decir Freud miente. Lo que él quería era publicar su estudio sobre Miguel Ángel. Y orgulloso, orgulloso, narcisista Freud. Y si así, pues ven, ya ni modo. ¿Qué le vamos a hacer, querido Freud? Que recordemos, propiamente el narcisismo no es ninguna patología, no es nada malo por sí solo, sino que forma parte de una estructura, digamos, mental, teórica, de acuerdo al psicoanálisis. El narcisismo es el heredero de la infancia, es decir, aquel momento en el cual, sin nosotros hacer nada, decir nada, nos daban todo. Ujú. Cuidado, eh, comida, calor, ajá, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el texto, esta abundancia de precauciones, la modestia proclamada, la duda acerca de sí mismo, la incertidumbre con respecto a sus propias conclusiones, la desaparición de su nombre propio. Nada de esto es característico de él, de Freud. Ajá. Agreguemos que obra con artimañas. Ahí está. Y escribe una noticia para esconderse detrás de la redacción de la Revista Internacional de Psicoanálisis, al anunciar que ésta acepta ese texto procedente de un personaje, entre comillas, próximo a los círculos analíticos, cierra comillas, cuyo, otra vez abre comillas, abordaje muestra cierta semejanza con la metodología del psicoanálisis. Véase volumen 13, página 217, nota 1. Pregunta Onfray, ¿por qué tanto misterio?
Vamos a dejar a Onfray con su duda y vamos a continuar, ¿vale? Lo que seduce a Freud radica en la captación estética que el artista tiene de esa figura histórica legendaria. Visto por el artista y no por el historiador, Moisés es una encarnación de lo, entre comillas, sobrehumano. Véase Sigmund Freud y el Moisés de Miguel Ángel. Aquí hay dos versiones y esto es curioso. Arriba menciona nada más volumen 13 y aquí menciona volumen 12 y volumen 13. Cuando Onfray hace esto está señalando dos ediciones de la misma obra. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar en mi posesión la Standard Edition, ediciones Amor-Rortu y ediciones Iztaccíhuatl, traducción por Luis López Ballesteros. Ajá. Eso es algo, digamos, común dentro de la cultura psicoanalítica. Ajá. La comunidad psicoanalítica tenemos varias traducciones, estudiamos, los estudiosos estudiamos las dos, o al menos me siguen, pero justo lo que aquí hace Onfray es justamente apuntar a dos ediciones separadas por volúmenes. No necesariamente es algo malo de Onfray, pero a veces sí nos da cuenta de cómo él quiere escoger una determinada edición y señalarla para avalar su interpretación, ajá, ignorando por completo la otra edición que puede contradecirlo. Pero regresamos al texto. Ahorita Onfray no ha hecho eso, simplemente lo ha hecho en el pasado, pero ahorita no. Ajá. Repito, visto por el artista y no por el historiador, Moisés es una encarnación de lo sobrehumano, entre comillas. La palabra tiene su importancia. ¿Qué es lo que entusiasma al psicoanalista? Se pregunta Onfray. El vigor muscular, la fuerza que desborda el mármol, el imponente volumen físico, la capacidad para la ira tiránica, el dominio de los afectos y esta suma proeza psíquica. Suma quiere decir gran proeza psíquica. Dos puntos. Entre comillas, palabras de Freud, sujetar su propia pasión en beneficio de una destinación a la que se ha consagrado. Es decir, wow. Ajá. Este wow lo agrego yo. ¿Mm? Que por un lado, recordemos, Freud era, entre comillas, ateo, quiere decir que no practicaba ninguna religión, pero al mismo tiempo, y eso es algo que no señala un Frey, reconocía que la misma religión tiene un valor cultural. Ajá. No necesariamente la cohesión de los grupos como lo propone Thomas Hobbes con su Leviatán. Digamos que la religión sirva para unir al ser humano. No, no, no. Freud propone, por ejemplo, que el papel de la ciencia es acercarnos a la verdad. El papel de la religión es sostenernos en la esperanza. Ajá. Ciencia no es enemiga de la religión. E incluso en ciertos momentos de la historia, la ciencia y la religión confluyen, pero pueden y suelen dividirse para buscar cada una lo suyo, la verdad o la esperanza. Ajá. Y por supuesto, en medio, entre la ciencia y religión, está la política. Ahorita solo lo mencionaré brevemente. Freud no expone tanto al respecto. Digo, viví en una época también políticamente convulsa, le tocaron dos guerras mundiales, pero vivimos en otra época convulsa. ¿Mm? La humanidad suele convulsionarse de vez en cuando. Solemos, como civilización, tambalearnos. Lo menciono en mi propio libro. Dice el texto. eh, entonces, Freud se admira de Moisés y dice, wow, qué hombre y qué figura histórica, qué papel en la historia de mi pueblo, el judío. Ajá. Dice, continúa Onfray, ¿qué pasa con la pasión? Se destaca la palabra pasión como con itálicas de ladito, ¿vale? Y con la sujeción, otra vez sujeción de ladito. ¿Qué pasa asimismo con la destinación? Destinación de ladito en itálica. Ajá. ¿Se trata Moisés o de Freud? No sabemos, Onfray.
¿Acaso no Freud tenía el derecho a asombrarse? ¿Acaso Freud, a pesar de no ser un judío practicante, no podía estar orgulloso de sus raíces culturales y étnicas, orgulloso de lo que la humanidad ha recibido del pueblo judío, no de Israel, el Estado, sino del pueblo judío? ¿Eso no podía ser posible? Yo pienso que sí, pero yo soy yo. Recordemos, hemos estudiado que Freud mismo no era sionista, no tenía ningún apoyo hacia ese empeño de formar un Estado de Israel, Freud. Ajá. Y sin embargo, a pesar de que tampoco practicaba el judaísmo, sí estaba orgulloso de sus raíces. Ajá. Dice el texto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, Continúa Freud con sus dudas. Sujetar su pasión incestuosa en beneficio de la destinación que sería la invención del psicoanálisis. Esta pregunta es de un Freud, no es de Freud. Pero miren, es que Freud está en el embeleso estético y eso es algo válido. Fue un ser humano. Tenía, digamos, sus defectos como cualquier otro ser humano, pero también tenía el derecho de disfrutar del arte. El cine, la música, ¿por qué no el anime, la lectura? Lo que ustedes gusten y manden, queridas, queridos. La comida. Es justo deleitarnos en esas experiencias corporales, físicas. Y por supuesto, no hay que olvidar mencionar el sexo mismo, que ahorita Onfred introduce con el afán de ofender. Ajá. E introduce con el afán de torcer todo lo que Freud dijo de una escultura que le recuerda su propia historia, su propio padre, su propia infancia, su herencia judía. Pero Onfray, ¡pium! Repito la pregunta, ¿sujetar su pasión incestuosa en beneficio de la destinación que sería la invención del psicoanálisis? Moisés, todo esto está de ladito ya, esta última pregunta, toda como en itálica, ¿vale? ¿Moisés sería entonces un autorretrato como padre? Pues tal vez sí. ¿Y qué quieres implicar con tu pregunta, querido Onfray? Es que podemos tomarlo, y de hecho justamente así lo aborda Moisés y la religión monoteísta, texto de Sigmund Freud. Moisés, por un lado, como una figura histórica, el padre del mismo judaísmo. Moisés, según los historiadores, fue quien escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ajá. Que dan justamente el origen tanto de la relación de Dios con el hombre como el origen de el pueblo judío, no el Estado de Israel, sino el pueblo judío. Ajá. Eh, y mm, estaría mal, por ejemplo, si Freud se hubiera identificado con Moisés, pues claro que no, al menos no de acuerdo, digamos, a una lectura humana, una lectura que no pretende burlarse de Freud. Ajá. Esa no es la lectura que hace un Freud. Un Freud lo que quiere es atacar. Ujú. Pero, dice el texto, a menos que examinemos el término sobrehumano, entre comillas, escogido por Freud para calificar el Moisés de Miguel Ángel, Moisés de ladito. Ajá. Recordemos que se tomó su tiempo para escribir ese puñado de páginas y por lo tanto para elegir con precisión cada una de sus palabras. Recordemos también que, fíjense, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud asocia al padre de la horda primordial y la famosa figura nietzscheana. Figura nietzscheana, me parece que es Dios, me parece, no estoy seguro a qué se refiere un Freud con esto. Así, al hablar del padre, escribe, entre comillas, en los albores de la historia humana, él fue el superhombre. Ah, ok. Que Nietzsche esperaba del futuro.
ahorita comentamos, pero vamos a acabar este párrafo. Pasemos por alto la increíble incomprensión de Nietzsche, revelada por esta frase, y tengamos en cuenta que, para él, para Freud, el padre y el superhombre mantienen una relación. En consecuencia, el padre, el superhombre y Moisés están ligados. Lo que sigue está otra vez como en itálica, de ladito, letras de ladito. Moisés sería entonces un retrato del padre. Pero es que no solo Moisés, querido Frey, ese es el punto. Si Freud comienza, digamos, un contacto con la civilización a partir del contacto que tuvo con su propio padre. Ajá. Luego con Charcot, luego con Breuer, luego con Fliess, luego con Jung, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Y no solo eso, no solo Freud necesitó, digámoslo así, figuras paternas a lo largo de toda su vida, figuras de hombres que lo cuidaban, sino que también el mismo Freud no solo, digamos, pone en duda su propio ateísmo, se puede hasta burlar de su propio ateísmo, Freud, y señalar cómo nada de eso tiene importancia en lo inconsciente, nada de eso. Es decir, aun cuando seamos los ateos más recalcitrantes, los políticamente de derecha o izquierda, pero más fanáticos del mundo, llega un momento en nuestra vida en el que nos sentimos impotentes, desesperados, como niños, como niños en un cuarto oscuro sin papá y mamá. Tótem y tabú. ¿Por qué erigimos como civilización los tabús, las prohibiciones, Onfray? ¿Por qué? Pero, queridas y queridos, cuando... es que miren, Onfray se dedica a hacer una serie de afirmaciones atacando la figura y el pensamiento, y lo que él asevera es lo que Freud decía y pensaba. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente algo que nos ha enseñado justo Onfray sobre su propio abordaje hacia el ser humano, Moisés. Onfray quiere ejercer esa clase de poder sobre Freud y sobre nosotros. Ajá. Aquí, por ejemplo, el mismo Onfray dice, Freud se equivoca al leer a Nietzsche e interpretar las palabras de Nietzsche conforme a su locura, el psicoanálisis. Malo, 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 malo. Tache. Freud malo. Ajá. Y por supuesto, Onfray está haciendo lo mismo con Freud. Entonces, aquí hay algo importante, queridas, queridos. ¿La ciencia es posible? ¿De quién es la ciencia? ¿De quién es el pensamiento? No solo estamos ahorita estudiando a Onfray, también estudiamos en otros días, en otros videos, la obra de Sigmund Freud. Llegaremos con Lacan, pasamos por Melanie Klein, regresaremos otra vez a Melanie Klein, pero hemos leído y estudiado el pensamiento de muchas personas en este canal. Ajá. La obra, los libros que nos dejaron. Ajá. Y sin embargo, una cosa es lo que yo vivo y trato de poner en palabras. Y otra cosa es lo que me sale. Ajá. Pero un Freud no hace esa distinción.
Onfray nos lo ha dicho desde el principio. Yo leí y yo tengo la verdad de Sigmund Freud. Les recuerdo, este texto es 2010. Hace mucho que Freud murió en el 2010. Ajá, Freud muere el 23 de septiembre de 1939. Ajá. Entonces hay una ventana histórica considerable. Y toda esa historia, como que Onfray dice, no importa, soy yo quien tiene toda la verdad sobre este mentiroso de Freud. Ok, bien por ti. Qué bueno, Onfray. Ajá. Pero justo lo que nos pone en evidencia es de que se puede investigar con un prejuicio. Se puede partir no de una hipótesis de lo que encontramos en el campo, no de una hipótesis de lo que una persona vivió y registró, sino una hipótesis basada en, no sé si decir odio, ajá, de Onfray hacia Freud. Me parece que sí, un odio por envidia, no lo sé, pero sí un deseo de tomar la figura y pasarla casi, casi, casi por mierda. Ajá, sinónimo de odio. Y sin embargo, el mismo psicoanálisis, eso que tanto Onfray aborrece y rechaza, nos enseña cómo eso es una actitud infantil que demuestra también cómo podemos amar y desechar eso que amamos. Les recuerdo, no son 2600 páginas, no sé por qué. Eh, es que, bueno, más o menos intuyo por qué, pero estamos poco menos de la mitad del libro, eh, y en todo el libro, Onfray sigue sosteniendo esa postura, o al menos es lo que yo creo, y va a seguir tratar de tirarle mierda a Freud, ajá, y al psicoanálisis. Eso es pasión, queridas, queridos. Eso es pasión, eso es dedicación. Y aunque le duela al autor, eso es una forma de enamoramiento. Podemos odiar y, por respeto propio, dejamos esa figura que nos generó repulsión allá, lejitos. Onfray no dedicó simplemente 10 cuartillas. Hemos leído alrededor de 300 páginas, no, como 150, vamos a ver, vamos a suponer. Ajá. Y vamos menos de la mitad del libro, como un poco más allá de una tercera parte del libro. Ajá. Es pasión, queridas y queridos. Vamos a continuar con el texto, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Y al menos esto de el Moisés de Miguel Ángel continúa por... Creo que solo es este párrafo, vamos a ver. Dice Onfray, el Moisés de Miguel Ángel, visto y leído por Freud como autorretrato del padre, pregunta, ajá. Continúa el texto. La idea es perturbadora, desde luego. ¿Por qué? No nos lo dice. Simplemente la idea es perturbadora. Mm, ¿Por qué eso puede ser perturbador? No lo entiendo yo. ¿Acaso Freud no era padre, querido Onfray? Continuamos con el texto. Y sirve para justificar la posición del hijo sometido al padre, temeroso de la castración y conocedor del castigo paterno, angustiado ante la idea de haber provocado su indignación por haberlo escrutado tan largamente con el fin de descifrar el misterio de sus pensamientos.
Mm, a ver, me parece que Onfray quiere, digo, atacar a Freud nuevamente, pero colocándolo a Freud como el hijo, no como el padre. Y es que miren, Freud no solo fue padre de sus hijos, no sé si tuvo hijos por aquí y por allá, pero al menos sí tuvo una familia con la cual estuvo toda su vida, Freud. Ajá. Eh, lo que sí es que estamos viendo en pantalla, me parece, espero, la presentación, vida y obra de Sigmund Freud. Al menos yo veo las diapositivas. Todos estos hombres y mujeres, completamente capaces intelectualmente, muchos de ellos genios en sus campos, abogados, filósofos, pedagogos, pastores protestantes, líderes, Lu Andrés Salomé, hombres y mujeres destacables, y decidieron seguir, leer, estudiarse, formarse como psicoanalistas de manos de el padre del psicoanálisis. Vean esa imagen. Voy a pausarla un poquito. Pausa. 1911, al menos 3 años antes de la primera fecha que Onfray nos ha dicho, 1914. 1914 se marca como el año de separación entre Freud y Jung. Ajá. Pero todo esto antes de la Primera Guerra Mundial, por cierto. El grupo crecía y crecía y crecía y crecía. Y lo que vimos, estudiando la biografía de Ernest Jones, la biografía de Sigmund Freud, o la biografía oficial de Freud por Ernest Jones, que las pasiones en ese grupo eran fuertes y que muchos querían el reconocimiento, el cariño e incluso el dinero de Sigmund Freud, del padre del grupo. Ser padre no es nada más algo biológico. Ser padre puede ser, incluso, por ejemplo, sostenerse mucho en un puesto, en un trabajo. Adquieres experiencia, adquieres reconocimiento y al mismo tiempo que adquieres autoridad, adquieres odio y te atacan. De una o mil formas, desde chismes, mentiras, un libro llamado Freud, el crepúsculo de un ídolo, escrito mucho tiempo después de la muerte del padre del psicoanálisis, acusaciones falsas, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué es ser padre? ¿Nada más tener hijos? No. Primera, ser hombre. Segunda, tener la suficiente edad y el suficiente carácter para decir las cosas son así, te guste o no. Por supuesto, Freud fue un hijo, pero no solo un hijo, también fue un padre, y no solo de sus hijos e hijas, también de un conjunto indeterminado de individuos. Indeterminado porque no me he dado la tarea de contarlos todos y cada uno. Ajá. Pero sí un número considerable de seres humanos con pleno uso de sus facultades mentales. Vamos a continuar. Terminamos este párrafo, ¿vale? Estamos como a la mitad del párrafo. Aquí voy a retomar todo el párrafo, no hemos avanzado mucho y para ver si lo podemos concluir. El Moisés de Miguel Ángel visto y leído por Freud como autorretrato del padre. Perdón, es pregunta. ¿El Moisés de Miguel Ángel visto y leído por Freud como autorretrato del padre? La idea es perturbadora. No sé por qué, pero así dice Freud, desde luego. Y sirve para justificar la posición del hijo sometido al padre, temeroso de la castración,
conocedor del castigo paterno, angustiado ante la idea de haber provocado su indignación por haberlo escrutado o cuestionado tan largamente, con el fin de descifrar el misterio de sus pensamientos. 13 años de duda, una revelación anónima del resultado de sus investigaciones, una teatralización de la desaparición del nombre propio y la función, una borradura del descubridor del psicoanálisis bajo el disfraz escénico agujereado y apolillado de un allegado a sus círculos analíticos. Vaya medios para diferir el asesinato del padre. Mm, ok. Diferir, digamos, como para maté a Moisés, maté a mi padre, cosa que no hizo, pero por vergüenza me oculto. Ajá. No me queda tan claro realmente tus fundamentos, Onfrey. Dice el texto, estamos en 1924. Fíjense, 1914. eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no dice en qué año se escribió Psicología de las Masas y Análisis del Yo. No recuerdo, debo tenerlo por aquí. Mm, a ver, a ver, a ver. Ustedes siguen viendo la presentación. A ver, Amorror tú. Es un texto ya de la segunda tópica, digamos, de la segunda formulación freudiana. Aquí está. Entonces, 1914, y tampoco Onfray lo dice, en 1913 Freud escribe Tótem y Tabú. 1914 es el año de ruptura con Jung. Fíjense, de 1914, año donde también escribe y publica el Moisés de Miguel Ángel. Ajá. De ahí, Onfray cita Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que les dejo en la descripción, y ese texto es de 1921, publicado en 1921, y de ahí nos pasa a 1924. Ajá. Repito, estamos en 1924, por lo tanto, después de 13 años de gestación, habrá de esperar hasta 1939, el año de su muerte, para que Freud se atreva a hacer aquello con lo que había sido incapaz entonces, de ladito, romper la estatua de Moisés. Por supuesto, no la rompe, simplemente cuestiona por qué así. Ajá. De la postal enviada a su mujer en 1901 a la publicación de Moisés y la religión monoteísta en 1939, poco antes de morir, ha pasado casi 4 decenios bajo la sombra amenazante de la figura de Moisés. Y se entiende también de su padre. Pero esto de se entiende es mío, es mi aportación, mi lectura de Onfray. Eh, Vamos a detenernos aquí, queridas, queridos. Debo decir que ya estamos muy avanzados en este capítulo 9 o 14. Eh, mm, ya a partir de aquí, Onfray retoma, digamos, su lectura de Freud de Moisés y la religión monoteísta. Ajá. Que por cierto, se las dejo en la descripción. Moisés y la religión monoteísta es un texto fuerte, ciertamente. Es un texto que puede descorazonar a algunos creyentes. No hay por qué ocultarlo. Sin embargo, forma parte de un conjunto. Ajá. Y el conjunto no empieza desde tótem y tabú. Ajá. El conjunto empieza desde la interpretación de los sueños. Ujú. No le sé. A ver, un segundito. La interpretación de los sueños la he mencionado y no la he incluido entre las referencias. Todas estas referencias en la descripción de este video y toda la obra de Freud leída y explicada por su servidor en este canal. Ujú. Entonces, vamos a dejar aquí. Vamos a retomar desde, así dice la página que. Es que esto está, digo, no lo sé leer, la verdad. 2776. Ok, a ver.
Mm, a partir de esa página vamos a retomar la lectura que comienza el párrafo con estas palabras: es de sospechar que. Por supuesto, podemos y debemos también considerar que esa sospecha es del autor, ajá, y que el autor mismo ha ido construyendo esa sospecha, ajá. Debemos creerle, sí y no. Eso es, digamos, lo difícil y también lo mágico del psicoanálisis. Al mismo tiempo que Michel Onfray va construyendo sus sospechas, va construyendo sus acusaciones, sigue sosteniendo su admiración por Sigmund Freud. Una admiración que culmina siempre con un ataque, pero que no vamos ni a la mitad del libro. Así. Ajá. Le repito, eso es pasión. Podemos decir, es una locura, pero es pasión. Le dio sentido a Onfray hacer algo con su vida y por eso el libro es valioso, no por las tesis. Ajá. Es que, queridas, queridos, eso es lo hermoso del psicoanálisis. No vamos a hacernos buenos, no vamos a hacernos creyentes, no vamos a hacernos productivos y buenos ciudadanos y buenos maridos, hijos, padres, etcétera, etcétera, etcétera. La bondad, en último término, es también una función psíquica, digámoslo así, pero sin valernos de lo psíquico, la moral personal, esos criterios que yo me pongo a mí mismo para ser bueno o a lo mejor fallar a mis propios criterios, ha sido una decisión mía, ha sido y será un esfuerzo mío. Tener diferentes formas en nuestros esfuerzos es lo que nos hace ser seres humanos, lo que nos da nuestra humanidad, lo que nos da nuestra identidad. Y por ello es valioso. Freud pasó a la historia no como el juez de la humanidad, no como el liberador de nuestras enfermedades mentales, no. Puso en evidencia Sigmund Freud que nuestra infancia, al mismo tiempo que es nuestra base humana, nos alimenta para bien y para mal. Nos alimenta para nuestras perversiones, nuestras inconsistencias, nuestras malas caras, y al mismo tiempo permite la construcción de la civilización, permite que formemos lazos los unos con los otros, amistades, familias, amantes, escuelas, iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. El psicoanálisis mismo. Todo a partir de nuestra infancia. La culpa no es de papá y mamá. La responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros. Pero, por supuesto, este soy yo hablando. Y digo, puedo, eso sí creo que presumir de una lectura mucho más humana que la de Michel Onfray. Michel Onfray sí se constituye como juez, pero al mismo tiempo esa pasión por agredir a Freud le dio significado a su vida. Precios que hay que pagar por el psicoanálisis, queridas y queridos, pero afortunadamente Freud ya no vivió, digamos, la ira de Onfray, vivió otras iras, enfrentó a otros críticos y busquen las la última grabación de voz de Sigmund Freud en internet. Seguramente encontrarán un video en YouTube. Última grabación de voz de Sigmund Freud. No había cámaras en su época. Pero decía Freud, después de muchas peleas, triunfamos. Podemos decir que tenemos al menos un pedacito de la verdad. Al menos. Lo dice con otras palabras. Por supuesto, no me crean a mí, vayan e investiguen ustedes.
Nos vemos el viernes de Freud, Una vida de nuestro tiempo, y continuaremos con El Leviatán de Thomas Hobbes. Avanzaremos también en las lecturas de la traducción de Luis López Ballesteros, etcétera, 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 para llegar no solo a Lacan, sino a otros exponentes del psicoanálisis. ¿Por qué no Eric Fromm? ¿Por qué no Donald Winnicott o Winnicott? Continuar con la lectura de Melanie Klein, etcétera, etcétera, etcétera. Queridas, queridos, el psicoanálisis es una disciplina viva, tal vez no académica, pero es una fuente de conocimiento vivo para el año 2026. Y por supuesto no soy yo el único. Hay muchos psicoanalistas considerables tanto en México como en América Latina, como en otras partes del mundo, que vale la pena escuchar porque no se trata de un bla bla bla, complejo de Edipo, bla bla bla, eh, escisión psíquica, bla bla bla, palabras que no entendemos realmente y que no es necesario entender. Pero nos vemos pronto, queridas y queridos. Bye.